Como les decía en la clase pasada, o en las clases pasadas, los mandamientos los estamos estudiando, pero según a la persona que le preguntemos el orden de los mandamientos, así nos los van a describir. Si le preguntamos a un judío, nos va a empezar por el primer mandamiento que aparece en el orden en que se dieron en el Sinaí: no tendrás dioses ajenos, que es el que vamos a estudiar hoy. Si le preguntamos a un católico o a un evangélico, van a decir que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente. Entonces va a oscilar entre esos dos mandamientos. O sea, va a dar el uno o va a dar el otro. La razón es porque los mandamientos se dieron en un orden, si le puedo decir, cronológico. Y Jesús vino y nos ordenó en cuanto a importancia. El primer mandamiento que aparece en Éxodo 20 ciertamente es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Más adelante, cuando el Señor desarrolla en Deuteronomio los mandamientos, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma y mente. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Adón, nos pone este mandamiento por encima de todos. No en orden de entrega, sino en orden de importancia. Y el segundo mandamiento que aparece en Levítico, que es amar al prójimo como a nosotros mismos, lo pone de segundo. Ahí es donde él dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por eso estudiamos este mandamiento como el primero. Hoy vamos a estudiar el que, como les digo, para algunos lo tomarían como primero, pero nosotros, por el orden en que nuestro Señor Jesucristo los dio, en ese orden los vamos a estudiar. De hecho, el Señor Jesucristo hace una mención al joven rico de un orden de los mandamientos, que no es que anula el orden que se le dio a Moisés, sino que los acomoda en cuanto a importancia. Y de eso es lo que vamos a ver hoy. En el orden entregado en el Sinaí, el primer mandamiento ahí, segundo para nosotros hoy en cuanto a estudio, dice en el capítulo 20 del libro de Éxodo, en el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí es donde el Señor empieza a enseñarnos a nosotros la importancia de poner de primero el amor a Dios y el amor al prójimo, y sosteniendo o entendiendo o practicando estos dos mandamientos como bases fundamentales de nuestra relación para con Dios y nuestra relación para con su iglesia, entonces todos los demás mandamientos son fáciles de entender, son fáciles de practicar, entendiendo lo que es un mandamiento, que un mandamiento es una regulación o una instrucción de la ley moral con la cual nosotros nos dirigimos a Dios, y no olvidando la diferencia entre lo que son preceptos, estatutos y las diferentes regulaciones que Dios establece. Algunas eran de manera temporal, mientras estaba en el Sinaí o en el desierto, y las otras son de manera permanente. Los mandamientos en sí son de manera permanente. Este que estamos hablando, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el solo hecho de empezar a leerlo correctamente nos va a enseñar a nosotros la importancia que tiene esa palabra que está delante de mí. Porque cuando él dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, la palabra delante ahí viene del hebreo panim. Esta palabra, cuando nosotros la estudiamos a profundidad, es como cuando usted pone una fachada. Usted construye una casa y pone una fachada. Entonces la gente que pasa por fuera no ve la casa por dentro, sino que solamente ve la fachada. La fachada puede ser muy linda, la fachada puede ser muy lujosa, y tal vez detrás de la fachada pues la casa no sea lujosa. Pero en sí, cuando estudiamos este mandamiento de no tener dioses ajenos, panim, de mí, o sea, delante de mí, la palabra está hablando de una posición que toma alguien entre dos personas. En este caso estamos hablando de Dios y nosotros. Si pueden ver mis manos, Dios y nosotros, de frente.
Así es como nosotros nos comunicamos con el Señor. Dios se comunica con nosotros y nosotros a través de la oración, a través de la adoración, nos comunicamos con Él. Cuando Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, panim, fachada, es como meter a alguien aquí en el medio. O sea, como que entre la comunicación de Dios y nosotros se pare una persona. Voy a explicarlo desde el Nuevo Testamento con algunos versos. Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 5, da esa misma idea que está dando el mandamiento, solamente que la palabra ahí no es panim, sino una palabra que se traduce a mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, o sea, está Dios, está usted, y en el centro está lo que podríamos llamar la fachada. La fachada es lo que se ve de primero. Entonces esa fachada que se ve de primero le va a llamar la Biblia el mediador. O sea, antes de llegar al Padre, tenemos alguien al frente del Padre. Y no hay un solo, porque hay un solo Dios y un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador, un solo panim delante de Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nos devolvemos un momento a leer el mandamiento, no tendrás dioses ajenos, panim, delante de mí. O sea, no va a poner a un Dios que nosotros levantemos de nuestro corazón delante de Dios, porque eso es idolatría. El único que puede estar al frente de Dios como mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo, hombre. Veámoslo como lo dice Juan en el verso 14, en el capítulo 14, verso 6, donde Jesús declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, o sea, nadie puede pasar al frente del Padre si no es por mí. O sea, nadie puede utilizar otra ruta que no sea a través de Él. En Hebreos 4, en el verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Sacerdote, la palabra en sí a la hora de traducirla es puente, para pasar de un punto a otro, de una orilla a otra. No tenemos un sumo sacerdote, o sea, alguien que está en la posición más alta que cualquiera, sirviendo de puente entre nosotros y Dios, y eso es mediador, eso es panim, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Téngalo presente esto, mis hermanos, porque cuando el Señor viene y nos dice que no tengamos dioses ajenos, la palabra básicamente es una referencia a no autorizados, o un ser que es de adoración no autorizado por Dios, está refiriéndose justamente a que no podemos tener a nadie que no haya recibido la aprobación de Dios, del Padre, de Elohim. Y el único que recibió esa aprobación es nuestro Señor, nuestro Adón Jesucristo. Cuando le dijo él, de hecho, primero delante de Juan el Bautista, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Y después lo dijo en el monte de la transfiguración, donde estaba Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas, o sea, la ley y los profetas. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende ¿qué? Depende, cuelga, o sea, le da la autoridad toda la ley y los profetas. Así que Él está en el monte de la transfiguración delante entre nosotros, y Dios está conversando con quien representa la ley, Moisés, y quien representa los profetas, Elías. Y en ese momento se escucha una gran voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco, a Él oíd. De ahí la importancia de entender que cuando nosotros vamos a estudiar cualquier cosa en la Biblia, llámese mandamientos,
llámese instrucciones, llámese estatutos, llámese procedimientos morales o espirituales de conducta. No importa cuál sea nuestro tema a estudiar, tenemos que estudiarlo a la luz de nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos enseña a nosotros cómo acercarnos al Padre, y es quien nos dice a nosotros que si no es por Él, no podemos acercarnos delante del Padre. Espero estar siendo claro en todo esto para poder desarrollar la idea del mandamiento de una forma más amplia. Después de que dice esto, que no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice en el verso 4, estamos a los que recién están entrando en Éxodo capítulo 20. Dice en el verso 4, no te harás imagen. Y aquí es donde entra la parte del estudio que tenemos hoy del mandamiento, porque no solo está hablando de hacerse dioses intermediarios, mediadores, que no sea nuestro Señor Jesucristo, sino que está hablando de no hacerse imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Segunda instrucción, en el verso 5, no te inclinarás a ellas. Tercera instrucción, no las honrarás. No te harás imagen. Imagen es algo visible de cualquier cosa, algo visible. Sin profundizar en lo que es la imagen de Dios, que no tiene imagen porque Él es espíritu. Entonces ya de por sí, ahí mismo sabemos que no podemos hacer una imagen de Dios porque no existe una imagen de Dios. Y alguien puede decir, bueno, pero está la imagen de Jesucristo, que Él es Dios y entonces Él caminó entre nosotros. Pero no debemos de olvidar que no existe ninguna imagen que represente a Jesucristo. Y si representamos a Jesucristo en una imagen, tenemos que representarlo en su deidad y en su parte natural humana. Por lo tanto, podríamos representarlo en su parte natural humana si realmente tuviéramos una imagen de Él, pero no es en su deidad. Y volvemos a lo mismo. No hay forma de presentar una imagen de Dios y Jesús es Dios. Pero la instrucción que está dando, mis hermanos y mis hermanas, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado para no confundirnos. Haciendo ya la excepción que hice en cuanto a que Dios no puede ser modelado con imagen, ni tampoco Jesús. Nosotros, mucho menos al Espíritu Santo, podemos modelarlo, moldearlo o representarlo con una imagen. No significa que haya una prohibición total dentro de lo civil de tener imágenes. Y ahorita voy a ir a ese punto y lo voy a ver desde las palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no significa que usted no pueda tener una foto de un familiar. No significa que usted no pueda tener un álbum de animalitos. No significa que usted no tenga o peque porque tiene unas fotos de las estrellas. Porque no es eso lo que está diciendo el Señor, que es lo que causa el repudio en Él, sino las instrucciones como no te inclinarás y no las honrarás. Ese es el problema. El problema es inclinarse y adorar, honrar a esas imágenes. La palabra inclinarse viene de un verbo hebreo que se llama shakya. Es encorvarse, es reverenciar, es como cuando aparece alguien de la realeza en un reino y la gente se encorva. Encorva es se inclina, le da reverencia. Eso es la palabra que está refiriéndose ahí. Entonces, si ya sin avanzar mucho en la clase, usted ve una persona arrodillándose delante de una imagen, inclinándose delante de una imagen, sea en un templo o fuera del templo, sea en un templo o sea en una casa, no importa dónde sea, ya está practicando la idolatría, que está cuestionando el mandamiento. Pero aparte de eso que dice que no hay que inclinarse, o sea, no hay que encorvarse, reverenciar como a la realeza,
dice no las honrarás. La palabra honrar aquí es el abad. El abad, de donde se conoce la palabra abadía, es una palabra que habla de sujetarse a servicio. O sea, es una idea de consagración. Es destinar un acto sagrado, como es el inclinarse, como es el servicio, como es el orarle, como es el hacer una ceremonia, encender velas, poner incienso. Cualquier cosa que usted haga delante de una imagen es un abad cuando se hace en esa dirección. O sea, destinar un acto sagrado que es solo de Dios a esa imagen. Ya aquí nos va empezando a nosotros a enseñar lo que Dios está llamando la atención. Si usted tiene una foto de su hijo, de su hija, en su casa, y resulta que usted la tiene, la ven y que qué bonita foto, no hay pecado en ello. Pero si usted cuando llega a la gente le pone unas velitas y se inclina delante de esa foto, o ora delante de esa foto, o le ora esa foto, o utiliza esa foto como mediador, como el que está en medio, como fachada, está cometiendo un acto de idolatría. Esté viva la persona o esté muerta la persona. ¿Por qué Dios prohíbe eso? ¿Cuál es la razón de la que Dios dice no hagan eso? O sea, no pongan a alguien en medio de ustedes y de mí. Él lo dice muy claro, siguiendo el desarrollo del mandamiento de Éxodo capítulo 20. Él lo dice muy claro, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y añade que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando él habla de fuerte, él lo que está hablando es de firmeza, o sea, de que él no es variable, que él es inmutable, que él no cambia, que si él dice algo hoy, él lo sostiene en el plazo de la eternidad. Y cuando habla de celoso, no es los celos como los nuestros. Voy a tratar de poner un ejemplo en esto. Si usted va por la calle y alguien le dice a la vecina que está muy linda, pasa una persona en un carro y le dice a la vecina o a la compañera de trabajo que qué linda, y usted se le va encima al otro y le da golpes porque le dijo a la vecina que estaba muy linda, eso es un acto corrompido de celos. Pero si alguien le dice a su esposa algo que hace que le falte el respeto a ella y le falta el respeto a usted, y usted reclama, usted dice, no, hágame el favor y me respeta, eso no es un acto pecaminoso, eso es celo. Porque el celo consiste en que usted defienda lo que le pertenece. El celo consiste en que usted haga una apología, que usted haga una defensa responsable y respetuosa de algo que es suyo. Lo que Dios hace es defender lo que es suyo, lo que a Él le pertenece. Él no está defendiendo los demonios, Él no reclama por los que se van a ir a la condenación, Él está reclamando por su pueblo. Le está diciendo a su pueblo, no pongan a alguien en medio de ustedes y yo, porque yo soy celoso, porque yo no cambio, porque ya yo les di las instrucciones. Y las instrucciones que yo les di a ustedes es justamente que lo hagan de la manera que yo les estoy diciendo que lo hagan. Y les recuerda, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este visitar no es para castigar, aunque podemos ser castigados si a Él le place, porque en el verso 6 es donde nos aclara la razón de la visita. De generación en generación dice, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo que está diciendo es que Él visita haciendo una llamada de atención, haciendo una llamada al arrepentimiento, al cambio de conducta,
a millares de generaciones. Básicamente, lo que él está diciendo aquí en Éxodo es lo mismo que describe en Deuteronomio, nada más que en Deuteronomio nos da una amplitud de lo que el Señor está diciendo que Él hace con su misericordia, que Él hace con su amor. Visitar con el fin de que el hombre se arrepienta. Porque Dios dice que Él quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento. En Deuteronomio capítulo 7, verso 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Hasta 1000 generaciones. Esto lo dio en el Sinaí. Esto se lo dio a Moisés, primero de manera verbal y después de manera escrita. Y desarrolló una serie de mandamientos. Y cada mandamiento es una expresión de amor de Dios hacia nosotros, para que no lo provoquemos a ira. Estatutos, normas, para nosotros poder conducirnos de una manera correcta. Y entre eso que Él dice, que Él dio para que nosotros podamos agradarle a Él, Él nos dice a nosotros que eso no lo da a través de el pacto misericordia que Él hizo con nosotros, Él con nosotros, Él con Él, el Padre y el Hijo, con el fin de salvarnos de la perdición eterna, que Él es fiel a ese pacto hasta 1000 generaciones. Pero ¿qué pasa? Podríamos pensar que decir hasta 1000 generaciones es que cuando ya llegue la 999, en el número 1000 se acabó y ya no hay misericordia, ya no hay pacto. No, Él lo que está haciendo es utilizando una especie de superlativo para que nosotros podamos comprender dentro de nuestro rango de vida, sea que vivamos 40 años como las primeras generaciones bíblicas, sea que vivamos 80 años como otras generaciones bíblicas o 100 años, según el espacio de tiempo en el que nosotros podemos vivir. 1000 generaciones, si la multiplicamos por 40 años, que es la generación más corta que describe la Biblia, estaríamos hablando de 40.000 generaciones. Ninguno de nosotros va a vivir 40.000 generaciones. Y mucho menos si ya tomamos generaciones más altas, como la mencionada en los Salmos, que es de 70 y los más robustos hasta 80. No ese es el punto de hacer un conteo de 1 más 1 para ver que nos dé 2, sino que él lo que está haciendo es dando una idea, como cuando una niña y un papá están conversando y la niña le dice: papi, ¿me amas? Y el papá le dice: sí, mi amor, claro que te amo. Entonces la niña le pregunta: ¿cuánto me amas, papi? Entonces el papá le dice: hasta la luna, hasta el sol y hasta las estrellas. Esa es la figura que Dios está usando, es una figura similar, para hacernos entender que su misericordia traspasa nuestra incluso posibilidad de vida. Y que en ese lapso de tiempo que nosotros podemos vivir o pueden vivir nuestras generaciones, Él constantemente está llamando al corazón, a nuestro corazón y el de nuestros descendientes, a que nos arrepintamos por la forma en que nos conducimos delante de las imágenes de personas, cosas o circunstancias, que es idolatría. O sea, es para que tengamos un poco más claro lo que hace Dios, es el alcance de lo que Él está ofreciendo en cuanto a amor y misericordia a través de los mandamientos. Como les dije, cada mandamiento es una expresión de amor, para que podamos entender ese alcance en el paso del tiempo, que nos haga a nosotros decir: wow, qué maravilloso amor el de Dios. Cuando a esa niña se le dice hasta las estrellas, hasta la luna, hasta el sol, lo que le está diciendo es que lo que él siente por ella, la niña no lo va a alcanzar, no puede dimensionarlo. Es tan enorme que no puede dimensionarlo.
Entonces, basado en esa idea de misericordia, basado en esa idea del amor de Dios hacia nosotros, depositada en los mandamientos, es donde Él nos dice a nosotros cómo también nosotros debemos responder. Y es lo que Jesús nos dice a nosotros, nuestro Adón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esto es lo que está definiendo la integridad del amor que debemos de tener hacia Dios. Y este todo, básicamente es como decir sin reservas. O sea, debe de amar a Dios sin reservas. Como cuando un matrimonio se establece y se le pregunta a las personas que si se van a amar en la pobreza y en la riqueza, en la escasez y en la abundancia, en la enfermedad y en la salud. Básicamente lo que está hablando el Señor a través de los mandamientos es: yo los voy a amar así a ustedes, hasta 1000 generaciones. Los voy a amar porque decidí amarlos, no porque tengan ningún mérito, sino porque decidí amarlos. Decidí llamarlos al arrepentimiento y decidí perdonarlos. Pero como ustedes son polvo, como lo dijo el Señor a través del salmista, y se acuerda que somos polvo y no nos destruye, a lo mismo que lo dijo a través de Malaquías, como el Señor se acuerda nuestra condición, entonces no pacta con nosotros esa misericordia, la pacta con Él mismo, que es invariable, que es inmutable y que sostiene su promesa en el paso de las centurias, los milenios y por toda la eternidad. Pero cuando Él dice que nosotros le amemos al Señor por sobre todo, de manera íntegra y sin reservas, nos aclara en el segundo mandamiento que no debemos desligarlo del amor al prójimo. O sea, que debemos de amar a Dios sin dejar de amar al prójimo. Por eso es que nos deja claro que los mandamientos más importantes, de mayor relevancia, que fue lo que preguntó el joven rico, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? O sea, el más importante. Y él dijo: amarás a Dios en integridad. Voy a reducirlo para no repetir lo mismo. O sea, sin reservas, con todo. Y al prójimo como a usted mismo. Pero, ¿qué significa esto en relación a lo que estamos hablando de las imágenes? Porque el principal problema que el hombre tiene es la idolatría. Y la idolatría viene de la decisión de acercarnos a Dios por el medio más cercano. Decía un sabio escritor, del cual no me acuerdo el nombre en este momento, de los primeros padres de la iglesia, decía que la idolatría es el punto más corto entre Dios y el hombre. O sea, buscar el punto más corto entre Dios y el hombre es adorar. Lo cual significa que lo que el hombre busca para adorar es lo que está más cerca de él. Y esto puede ser una imagen, esto puede ser una persona, como un sacerdote, un pastor. Entonces, acercarse, digamos en este caso de ustedes que estudian conmigo, acercarse al pastor de la manera incorrecta y decirle: pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Eso está mal, porque no es lo que la Biblia enseña. La palabra de Dios enseña en el libro de Hebreos que todos, cualquiera de los que estamos acá, una vez que somos redimidos por Jesucristo y sellados por el Espíritu Santo, cualquiera de los que estamos acá puede acercarse confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro a través de Jesucristo, que es el que debe estar como punto intermedio entre nosotros y el Padre. Así que, observando la óptica bíblica de la manera correcta acerca de las imágenes y entendiendo de que Dios no está cuestionando que usted tenga una foto de alguien, sino que idolatre esa foto y la utilice como un medio para acercarse a Dios
O sea, usar esa foto, usar esa imagen, usar esa figura, sea de alguien vivo o alguien muerto, para acercarse a Dios. He visto cómo muchas personas a lo largo de lo que tengo de ser pastor, cuando muere un familiar le levantan un altar, ponen una foto, le ponen velitas y dicen, es que ahora mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tía, mi hijo, se convirtió en un ángel que me cuida desde los cielos. En primer lugar, nadie se convierte en ángel. Llegamos a la presencia de Dios, Dios nos transfigura y llegamos con el alma redimida, con Jesucristo delante de nosotros, para ser aceptos delante de Dios. No somos ángeles, no nos convertimos en estrellas, ni nos convertimos en vigilantes. Llegamos a la presencia de Dios a adorarle al Señor y todo lo que tiene que ver con la relación de este mundo ya quedó atrás. Pero las personas vienen y por ese arraigo al ser humano que está más cerca de nosotros en apariencia que de Dios, se aferran y le levantan altares a otros seres humanos. Y eso es idolatría. Y aunque sea una foto de su abuelo, de su abuela, de su papá, de su mamá, cuando se reverencia, cuando se arrodilla delante de esa foto a orarle a Dios, está cometiéndose un acto de idolatría. Y eso es lo que mucha gente hace cuando hace el culto a los muertos. Esos novenarios, esos anuarios, todo eso, la gente se reúne alrededor del muerto, no alrededor de Dios, alrededor del muerto. Y la gente puede decir lo que quiera, que no, que es que se están acercando a Dios, pero están utilizando ese punto de referencia para reunir a la familia. Esa es la idolatría. Porque no tiene que ver en sí con la imagen, sino con lo que esa imagen representa para las personas que están en ese momento celebrando algo que no se tiene que celebrar. Porque lo único que estamos llamados a celebrar de manera religiosa es lo que el Señor nos mandó a celebrar. Y el Señor dice que nosotros debemos de recordar su muerte y resurrección, anunciándole a los demás hasta su venida. Eso es poner a Cristo en medio de nosotros y de Dios, que es el único que tiene que estar ahí. No mi abuelo, no mi abuela, no mi papá, no mi mamá, no mi tío, no la Virgen María, no San Pedro, no San Pablo, ninguna de estas personas, vivos o muertos. Porque yo sé que Dios no condena las imágenes por condenarlas, sino que hay un principio bíblico que nos enseña a nosotros a alejarnos de reverenciar a Dios a través de imágenes. Incluso no es reverenciar a Dios, porque es reverenciar a la imagen. Cuando hay una discusión acerca de tributo, en Mateo capítulo 2 nos describe a nosotros algo que sucede. En el verso 15 dice el texto: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. O sea, querían llegar delante del Señor y ponerle una trampa. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Ahí lo que están haciendo es pasándole la brocha. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Ahí siguen los halagos, pasándole la brocha. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Todo lo que dijeron es cierto, pero no lo están diciendo porque quieran reverenciar a Cristo, sino porque quieren ponerlo en la trampa. Entonces preguntan: dinos qué te parece. Verso 17. Dinos qué te parece. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos,
escuche lo que les dice. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y escuche lo que pide, mostradme una moneda del tribuno. Ellos sacan una moneda y se la dan a él. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Préstele atención a esto. Está hablando Dios, está hablando Jesucristo, está hablando nuestro Adón. Y cuando le dan la imagen, él pregunta, ¿de quién es la imagen que está aquí? Y ellos le dicen, del César. Y él les dijo, escuche lo que dice el Señor. Dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él en ningún momento cuestionó la imagen, ni cuestionó que tuvieran una imagen, ni que la usaran como medio de cambio. Él lo que les está diciendo es que a lo de la tierra es de la tierra y lo que es de Dios es de Dios. Que lo que nosotros hacemos alrededor de Dios debe ser para honrar y reverenciar a Dios. O sea, el uso civil de las imágenes no es lo que el Señor está cuestionando, sino agarrar la imagen civil y ponerla en el ámbito de la fe. ¿Cómo podemos nosotros entonces caer en idolatría en imágenes en el campo civil? Porque las metemos en el campo de la fe. Ahorita lo voy a explicar, no lo voy a explicar ya, tenga presente esa pregunta. Algunos exegetas de la Biblia dicen que en el campo de la religión están permitidas las imágenes. Pero eso no es cierto. Pero lo dicen porque ellos anotan algo que sucedió en el desierto, que está descrito en Números capítulo 21, que el Señor hizo que se levantara una serpiente de bronce. Esa fue la instrucción que se le dio a Moisés, que levantara una serpiente de bronce. Entonces, como Dios dijo que esa serpiente de bronce se tenía que levantar, estos exegetas indican que nosotros podemos levantar imágenes. Pero vayamos a Números 21 para ver qué fue lo que pasó ahí y cuál fue la razón por la cual el Señor habló de levantar esa serpiente de bronce. Voy a leer en Números 21 a partir del verso 4. Después de que partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Nótese, se desanimó el pueblo. Desánimo es literalmente que el alma cae. Ánima es alma y desánimo es el alma se cae. Se entristecieron por el camino. Y habló el pueblo, empezó a criticar contra Dios y contra Moisés. Y preguntaban esto, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Es que no hay agua ni pan y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. O sea, Dios les estaba dando un pan que se conoce como el maná. La traducción del maná es ¿qué es esto? Porque cuando ellos vieron el maná, ellos dijeron ¿qué es esto? Entonces por eso se quedó ese nombre, maná. Eso es lo que significa. Dios les estaba dando sin ningún esfuerzo, les estaba alimentando. El maná era suficiente para ellos, pero ellos estaban fastidiados de comer eso, del comer el pan liviano. Era una especie como de hojuelitas, como ver el cilantro, pero hojuelitas sí, eso era lo que estaban comiendo y estaban obstinados. Tenían fastidio, dice, por comer eso. Como estaban reclamando, dice la palabra del Señor en el verso 6, que Jehová les envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y mucho pueblo murió por esa razón. Ardiente, la palabra aquí ardiente es como cuando una persona se le pone la cara roja, pero roja por el enojo, eso es el ardiente. Entonces lo que las serpientes estaban representando era enojo de Dios. Enojo por la forma en que estaban de mal agradecidos, increpando a Dios, increpando a Moisés.
Entonces él viene y hace que esas serpientes salgan y los empiecen a morder a todos. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, verso 7, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Nótese que no están pidiendo ellos realmente que Dios haga algo fuera de lo que ellos están pidiendo. O sea, ellos están diciendo que quite las serpientes, pero Dios no quita las serpientes. Porque lo que significa es que Dios no nos quita los problemas. Dios no nos quita la aflicción. Dios pone al frente algo que ellos vean para que vean que en medio de la aflicción deben tenerlos puestos los ojos hacia adelante. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijeron eso, hemos pecado. Y Jehová le dice a Moisés, verso 8, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Aquí voy a hacer una pausa antes de leer el verso 9 para explicar bien lo que está pasando acá. La serpiente siempre representa maldición. La serpiente va a representar engaño, va a representar mentira, va a representar al enemigo, lo malo. Pero la serpiente que se está levantando acá es una serpiente de bronce. El bronce representa sufrimiento y la está levantando para que el pueblo a lo lejos mirara la maldición. O sea, a lo lejos pudiera ver el sufrimiento, a lo lejos pudiera ver todo lo que estaba cayendo sobre ellos. Ya no iba a caer sobre ellos, sino que iba a caer sobre alguien que estaba siendo visualizado a futuro. Es una figura que representaba a Jesús en la cruz, con toda la maldición que la humanidad tiene sobre sus hombros, siendo crucificado como un maldito. Entonces ellos no entendieron, y no sé si Moisés habrá entendido, que la figura no era quitarle las aflicciones, sino que confiaran en el que iba a llevar toda la aflicción sobre los hombros. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Nótese que no era que no le llegaba la aflicción, que no era que no lo mordía. Sí lo mordía, pero cuando lo mordía se fijaba en la serpiente a lo lejos y entonces podía vivir. Es como la ley, es como los mandamientos, es como las fiestas, es como las figuras que dejó nuestro Señor. No es para que las adoremos, no es para que las veneremos, es para poder ver realmente quién es Cristo y la misión, la tarea que nuestro Adón Jesucristo tenía para con nosotros. No para evitarnos la aflicción, no para evitarnos que suframos, sino para que podamos confiar en que Él llevó sobre sí todas las maldiciones que nos condenaban. Pero cuando se agarra una foto de un familiar que amamos mucho y le rendimos culto, cuando nos reunimos cada año sobre una foto de alguien que no existe en esta tierra, nosotros estamos cambiando la serpiente, que era una bendición, por una maldición. Y digo porque nuestro familiar fue una gran bendición mientras estuvo en vida. Pero una vez que muere a este mundo, ya es inexistente en este mundo, no se convierte en una estrella, no se convierte en un ángel, ni se hace un vigilante, se hace un adorador de Dios en espíritu y en verdad, en los cielos, si es que murió con Cristo. Pero si nosotros venimos y nos aferramos a esa imagen, es lo que estaba pasando en Israel, cuando lo que Dios les dio a ellos para poder observar, para poder aprender, para poder dirigir la vista de la manera correcta, lo cambiaron, lo torcieron, quitaron a Dios de lado y le dieron relevancia a la figura y no al Creador. Le dieron relevancia al sol
y no al creador del sol. Le dieron relevancia a las estrellas y no al creador de las estrellas. Le dieron relevancia a su mamá o a su papá y no a quien nos dio nuestro padre y nuestra madre o nuestros hijos para bendecirnos en nuestra vida, que pudiéramos experimentar el amor hacia el prójimo sin que esto nos aleje del amor mayor que debe ser hacia Dios. ¿Qué fue lo que pasó con este pueblo? Este pueblo, dice 2 de Reyes capítulo 18, leo a partir del verso 1, acerca de esa misma serpiente, lo que hizo. Agarró lo que era una figura de algo que iba a pasar a futuro, que mostraba una bendición, que en ese momento incluso les estaba ayudando a ellos a sanar, y lo convirtieron en un ídolo. Dice en 2 de Reyes capítulo 18, verso 1, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, está hablando de las tribus del norte, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, son las tribus del sur. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Y dice el verso 3, hablando de Ezequías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y dentro de lo recto que hizo, escuche lo que quita él. Quitó los lugares altos, que era adoración a los ídolos. Quebró las imágenes y símbolos de acera, porque se le estaba rindiendo culto a estas imágenes. Y hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué hizo pedazo la serpiente de bronce? Si la serpiente de bronce se hizo con un fin bueno. Porque hasta entonces, dice el texto, le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Nehustán solo significa cosa de cobre. O sea, agarraron la serpiente, que debió haber sido una figura de lo que Dios tenía planteado para ellos a futuro, y la convirtieron en un ídolo. Empezaron a rendirle culto, incienso, o sea, orarle. El incienso tiene que ver con las oraciones. Esto porque el corazón del hombre torna lo que es bueno y lo transforma en una maldición. El problema no fue la serpiente de bronce, porque Dios no la hizo para que le rindieran incienso, le hizo para que pudieran ver la figura de Cristo. Lo mismo que la Torá, lo mismo que la Biblia, lo mismo que las fiestas, lo mismo que la menorá, el arca. O sea, cualquier cosa que nosotros tomemos, que Dios nos da a nosotros como figura, para que le conozcamos, y nosotros le rendimos culto y adoración a la figura. En ese momento, mis hermanos, nosotros estamos cayendo en actos idolátricos. Porque la figura no es para que sea adorada. La figura no es para que sea venerada. La figura, el tipo, la Biblia es para encontrar a Cristo. No es para venerar la Biblia, no es para adorar la Biblia no es para adoración. Las fiestas no son para adoración, son para encontrar a Cristo. Y los mandamientos, de la misma manera, no son para adorar los mandamientos, sino para encontrar a Cristo. Son normas morales para que podamos conocer de Cristo. Dejamos una pregunta en el aire. ¿Cómo podemos caer en idolatría con imágenes del campo civil que no están prohibidas y terminar desagradando a Dios? Justamente lo que acabo de decir. Podríamos adorar las fiestas, podríamos adorar la Biblia, podríamos adorar el templo del Señor, podríamos adorar la iglesia del Señor, a nosotros mismos, o podríamos adorar a nuestros padres y nuestros familiares. Y ahí es donde el Señor nos marca a nosotros claramente quién es el que debe llevar toda adoración. Y por eso es que Él dice, no se hagan imágenes, no se inclinen delante de ellas, no las honren.
Pero más que la imagen tangible, es donde está el corazón. Porque donde está el corazón, es porque ahí está el tesoro. En Mateo 12, cuando el Señor empieza a hablar acerca de los discípulos en el día de reposo, lo leo mejor para que nos quede más claro. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. El día de reposo está establecido entre los mandamientos. Está establecido cómo santificará las fiestas. Y entre las fiestas está, entre estos Shabbat, está el día de reposo, el día de descanso. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ellos están mencionando el mandamiento para ellos del Sinaí, el de santificar las fiestas, el tercero para ellos. Entonces Jesús les dice: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Aquí voy a hacer una pausa. Porque el Señor está llamando la atención de ellos basado en lo que Él habló de la importancia del primer mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En este concepto de idea del orden de prioridades es que el Señor les está llamando la atención. Porque Él les dijo: ¿no habéis leído que lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Ahí está el prójimo. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió panes de la proposición? Los panes no los podía comer nadie, solo los sacerdotes, pero era una figura. Y ellos estaban agarrando esa figura y le estaban poniendo por encima del amor al prójimo, por encima del hambre que el prójimo tiene. Y comieron de los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Que tenían hambre. El Señor es lo que está diciendo es: hay un orden establecido. Si usted tiene una ofrenda para Dios, si usted tiene un diezmo para Dios, pero su hijo o su hija está enfermo y tiene que comprarle un medicamento, usted no puede dejar de lado a su hijo y a su hija y dárselo al pastor, porque está cambiando el orden, la prioridad que Dios está estableciendo. Amar a Dios es amarlo en el prójimo. Por eso Pablo regula el ofrendar de la siguiente manera. Cuando él dice que nosotros debemos de ofrendar según se propone en nuestro corazón, o sea, hacerlo de manera gustosa y conforme hayamos sido prosperados. O sea, sí tenemos. Porque Dios no busca la ofrenda, Dios busca el corazón. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y la adoración en espíritu en verdad está en adorar a Dios. Y lo voy a explicar con el mismo texto que estamos leyendo. Porque esa es la llamada de atención que hace el Señor en ese capítulo de Mateo, en el capítulo 12. Amar al prójimo. Amar al prójimo, correcto. Gracias, Johnny. Amar a Dios y amar al prójimo, como a nosotros mismos. ¿O no habéis leído, dice en la ley, que en aquel día de reposo los sacerdotes del templo profanaban el día de reposo sin culpa? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque había que cocinar el pan, había que prepararlo, había que ponerlo, y eso era trabajo. Y los sacerdotes no podían dejar de hacer eso, porque si no, no estarían los panes de la proposición. Ellos tenían que trabajar, ellos tenían que hacerlo. Si ellos no lo hacían, entonces no había ofrenda para Dios. Así que ellos trabajaban, pero no tenían culpa, porque lo más importante en ese momento era el amor a Dios por encima de cualquier cosa. O lo más importante es el amor a Dios por encima de cualquier cosa. Y son sin culpa porque Dios les excusa eso, porque están poniendo por encima el amor a Él de su propia seguridad. Pues os digo, dice el verso 6, que uno mayor que el templo está aquí. Imagínense lo que ellos están recibiendo. Para ellos lo más importante era el templo y todo lo que giraba alrededor del templo. Hasta el día de hoy lloran
en un muro que era un muro de contención, ni siquiera era el templo, sino un muro de contención de donde estaba la plazoleta del templo, y ahí están llorando y lamentándose debido a la importancia que tenía el templo para ellos como representación de Dios en la tierra. Y él les dice, yo les digo que uno mayor que el templo está aquí, o sea, yo soy mayor que el templo. Y si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, les está diciendo, yo soy Dios. Está ordenándole a ellos cómo aplicar los mandamientos en el orden correcto, sin anular ninguno, mis hermanos. No los está anulando, pero está apelando a que examinen el amor al Padre, a Elohim, y el amor al prójimo, por encima de todas las figuras que tipifican la iglesia, que tipifican a Cristo, que no es que no observen a Cristo ahí, pero que no agarren las figuras y las pongan por encima del amor a Dios y por encima del amor a Cristo, como fue lo que pasó aquí. Más claro nos queda cuando leemos Marcos capítulo 7, y él empieza a hablar de lo que contamina al hombre. En el verso 1 de Marcos 7 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, o sea, que tenían las manitas sucias, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, subraye la palabra tradición, ahí no está hablando de mandamiento, está hablando de una forma de interpretación de las personas del mandamiento. Aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían, o sea, cada vez que comían se lavaban las manos. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban las manos, no comían. O sea, aunque venían de predicar o lo que hicieran, si no se lavaban las manos, no comían. Y otras muchas cosas que hay tomaron para guardar. Cuando dice tomaron muchas cosas para guardar, lo que está diciendo es, de un mandamiento hicieron un montón de ritos de los hombres, tradiciones de los hombres, de un mandamiento. Imagínense que el mandamiento de guardar el día de reposo hicieron 6,000. Hicieron 6,000 instrucciones. Entonces el Señor está ordenando la casa. Porque ellos lo que hacían era guardar, lavar los vasos para beber, los jarros, los utensilios, todo. Le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Y subraye tradición. Ellos mismos sabían que no estaban hablando de mandamientos. Ellos no están hablando del mandamiento, están hablando de interpretaciones farisaicas del mandamiento. Conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas. Responde Jesús y les dice esto, hipócritas. Me encanta. No porque les diga hipócritas, sino que me encanta que no tiene ningún problema en poner a la persona en su sitio. Ay, no, y es que si se me van. Ay, es que si predico esto y si la congregación se me hace menos, qué torta. En una oportunidad le dijeron los discípulos, maestro, dura palabra es esta, dice, se están yendo. Y él se volteó a ellos y le dijeron, bueno, si ustedes también se quieren ir, pues que se les vaya bien. Él no modificó la palabra, él no cambió la palabra por lo que las personas esperaban recibir de la palabra. Él dio la palabra y el individuo tiene que recibirla tal y cual él la da, le guste o no le guste. Hipócrita, le dice. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es la razón por la cual él dice que de labios lo honran? O sea, dicen honrar a Dios, dicen adorar a Dios, dicen amar a Dios, pero no lo están haciendo porque el corazón no está en consecuencia con lo que dicen.
Y él lo explica en el verso 8. Porque dejando el mandamiento de Dios en singular, hay muchos mandamientos, pero está hablando de un mandamiento, y del mandamiento que está hablando es del amor al prójimo. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios singular. No está hablando de todos los mandamientos, sino está mencionando uno en particular, es el amor al prójimo. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y ahora vea dónde menciona el amor al prójimo. Porque está hablando de un mandamiento en particular, donde penden todos los demás mandamientos, entre ellos honrar al padre y a la madre. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros, ¿qué decís? Préstele atención, por favor, espero estarme explicando. Esto tiene poder. Esto es sabiduría, esto es entendimiento de la palabra. Pero vosotros, ¿qué decís? O sea, basta que le diga un hombre al padre o a la madre es corbán. Corbán significa algo que se le ofrece a la iglesia, algo que se le ofrece a Dios, algo que se ofrece para el servicio. O sea, ustedes lo que están diciendo es que lo que tengo aquí es corbán, aquí yo lo que tengo es el diezmo. Que el diezmo no aplica para nosotros, era para los levitas. A nosotros lo que aplica son las ofrendas, y como Pablo dijo, conforme lo disponga el corazón y conforme haya sido prosperado. Yo no estoy hablando de diezmos ni ofrendas aquí, pero el Señor está hablando de corbán y es lo mismo. Ustedes que dicen esto es corbán, o sea, algo que yo voy a darle a Dios como ofrenda. Lo que le voy a dar a mis papás para ayudarle es corbán. Y no le dejáis hacer, y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre. O sea, les está diciendo, ustedes están agarrando y se están excusando de que esto es para Dios y no están ayudando a su papá y a su mamá. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. O sea, de generación en generación han enseñado que amar a Dios por sobre todas las cosas significa abandonar incluso al prójimo en un momento de necesidad. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Está ordenando en la mente de ellos cómo deben de proceder delante de Dios y delante del prójimo. Pero tampoco podemos caer nosotros en el error de dar la vuelta y poner en idolatría a nuestro padre, a nuestra madre. Y él está usando estas personas porque papá y mamá se supone que son los amores más importantes cuando irrumpimos en el mundo, cuando nacemos, son los que nos van a cuidar. Son aquellos que tienen esa conexión con nosotros, que aun cuando nosotros fallemos, ellos van a estar deseando lo bueno para nosotros. Estoy hablando dentro del campo de la normalidad. Sé que hay mujeres que abandonan a sus hijos y padres que abandonan a sus hijos. Estoy hablando dentro del campo de lo que debería ser. Pero cuando yo vengo y dejo a Dios, que es el mandamiento principal, de lado por mi familia, y ya no obedezco los mandamientos de Dios por mi familia, como el caso que les dije, la gente que pone una foto, empieza a adorar la foto, le pone velitas a la foto. Sí, está bien amar a su padre, pero ya no está su mamá, ya no está su hermano. Entonces, quite eso. Si lo usa de manera civil, como un recordatorio, mira, mi mamá qué bonito pelo tenía. Pero ya, no encienda velas, no se incline, no haga reuniones alrededor del muerto. Porque el muerto debe dejarse, si murió en Cristo, debe dejarse libre. Y no porque lo podamos atar, sino porque si le pudiéramos preguntar a esa persona que murió en Cristo si desea estar a los pies del Rey, del Maestro, cantándole Santo, 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 o con nosotros,
La respuesta va a ser obvia, va a querer estar con Cristo, no con nosotros, aunque seamos sus hijos. Pero ahí es donde tenemos que tener cuidado a la hora de la aplicación del mandamiento o de los mandamientos. Porque el mandamiento de las imágenes tiene que ver con idolatría. ¿A quién pongo en primer lugar en mi corazón? Mateo capítulo 10, en el verso 34, nos dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión el hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los que están en casa. Lo que está diciendo es que por su nombre, por nuestro amor a Él, nosotros no podemos poner en primer lugar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero no dice que los odiemos, dice que hay que honrarlos y que hay que velar por ellos, velar por el prójimo, por el que tiene hambre, como en el caso que le pasó a David, por los sacerdotes que sin culpa hacían algo porque parecía que se infringía el mandamiento, pero es por amor al primer y más grande mandamiento, que eso va a causar división. Y cuando la división es por razón del amor a Dios, entonces yo debo de tomar un partido: ¿estoy con Dios o estoy con mi familia? Pero si no tengo problemas con mi familia, porque mi familia ama a Dios también, entonces no tengo por qué verme en un conflicto de decisión. Pero si es un asunto de Dios, si mi familia decide practicar cosas que no tiene que practicarse, decide hablar de una manera impropia como no debe hablarse, aceptar cosas que no deben de aceptarse, si mi familia decide caminar contrario a los mandamientos del Señor, nos dice en el verso 37: el que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor está diciendo que a la hora de hacer las cosas, nosotros tenemos que ordenar realmente nuestro corazón, amar al prójimo, amar a nuestros padres, amar a nuestra familia, amar a nuestros amigos, sin que esto ocupe el lugar de Dios. Si esto y esto están en armonía, estamos bien. Pero si esto no está en armonía, entonces estamos mal. Y si dentro de esa armonía resulta que yo digo que voy a utilizar recursos que tengo para Dios, dejando de lado en hambre a mi papá y a mi mamá, es la figura que le está usando. Estamos invalidando el mandamiento, el primer mandamiento. Sí, pastor, pero es que entonces no lo está invalidando porque está amando a Dios por sobre todas las cosas. No, es que el uno va de la mano con el otro. Porque dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo: de estos dos mandamientos pende todo, absolutamente todo. O sea, ame a Dios. Pero el amar a Dios no significa abandonar a las personas en desgracia para levantar un templo, porque el templo no es importante, porque alguien más importante que el templo está aquí, dijo él. Tanto es así que cuando él iba saliendo, después de haber visto el templo, donde estaban los discípulos maravillados, y le dijeron: ¿has visto esto?, le dice. Habían piedras de 2, 4 toneladas. Él les dijo: de cierto os digo, que no quedará piedra que no sea removida. De ese templo que ellos admiraban. Porque ellos estaban enfocados en el templo porque representaba la presencia de Dios. Porque nosotros podemos estar enfocados en la Biblia y no amar a Dios. Amar textos que nos ayuden a nosotros a saciar nuestro deseo idolátrico, torcerlos, cambiarlos y meter tradición de hombres dentro de esos textos. Podríamos agarrar las fiestas que el Señor quiere que celebremos, que quiere que las observemos,
Y en lugar de ver a Cristo, sentirnos buenos, porque sabemos eso y otros no lo saben, porque podemos entender las figuras, los tiempos y otros no lo saben y terminamos adorándonos a nosotros mismos por el conocimiento. El Señor dice en Deuteronomio capítulo 4, guardad pues mucho vuestras almas. Vea qué interesante. Guardar los mandamientos es guardar el alma. Pues ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con nosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele sobre el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua o debajo de la tierra. No sea que alces los ojos y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines, ahí está la palabra, a ellos y les sirvas. O sea, te inclines y las honras. Cuidado con eso, dice. Porque cuando el Señor se le apareció a Moisés, a eso es lo que está hablando, no había nada, era una zarza ardiendo. Lo único que representaba era fuerza, inamovibilidad, representaba permanencia, pero no había otra figura, solo estaba la zarza ardiendo. Por eso Él nos dice a nosotros que tengamos cuidado de no poner en el lugar de Dios lo que a Dios le corresponde y solo a Dios. ¿Sabe cuáles son las imágenes más peligrosas, mis hermanos y mis hermanas, para cerrar, para que podamos hablar alrededor de este tema tan rico? ¿Cuáles son las imágenes más peligrosas? Y yo no voy a hablar, creo que fui claro en explicar que no es que tengan una foto, no es que tengan un álbum de animalitos, no es que por tener las estrellas en una enciclopedia estamos pecando, no es eso. Hablando desde la parte de la fe, desde la parte de lo que es la adoración. ¿Cuáles son las imágenes más peligrosas, mis hermanos y mis hermanas? La imagen que se hace del Padre, que no tiene imagen. Porque cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando de su carácter, de los atributos transferibles, como es el amor, la misericordia, el perdón, la creatividad y muchas cosas más que Dios nos transfiere. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, pero Dios es espíritu, entonces hacer una imagen de Dios es peligrosísima, porque la gente se va a arrodillar delante de esa imagen. Hacer una imagen del Hijo, como dijimos al principio, porque la gente se va a arrodillar delante de esa imagen. Una imagen del Espíritu Santo, porque la gente se va a arrodillar delante de esa imagen. Imágenes de los hombres, como María, como José, como los apóstoles. En Levítico capítulo 26 dice así en el verso 1, no haréis para vosotros, vea que es para el pueblo, o sea, me hago esta imagen para mí, ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros. Todo tiene que ver con inclinarse, con arrodillarse, con la oración, con las velas, con el encendido. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, y puede prestarle atención cuando estudiemos santificar las fiestas, porque Él está hablando en plural. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Y dice yo Jehová. Consejos. No vayan a lugares donde la gente está adorando imágenes. Porque sea su papá, porque sea su mamá, porque sea su tío, porque sea su abuelo, porque se está infringiendo el mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque ir a una casa de idolatría
donde se adoran imágenes, y participar en eso es como entrar a un prostíbulo donde las mujeres venden su desnudez, la exponen para venderla. Eso es influenciar la mente y corazón. Entonces, cuando hay una conducta de los seres queridos que infringen los mandamientos de Dios, nosotros no tenemos que estar ahí. Pero si nuestros seres amados van en consecuencia con los mandamientos de Dios, entonces estemos ahí. Nosotros no podemos unirnos con personas en matrimonio, y matrimonio lo hablo de forma figurada, o sea, esa unión con personas adoradoras de imágenes. A Salomón lo que le sucedió fue que se unió a mujeres que tenían imágenes y terminaron desviando su corazón. Porque si usted toma vino, no sé si a usted ha tomado vino o le gusta el vino, pero si usted toma vino y resulta que ese vino usted lo mezcla con vinagre, vamos a imaginarnos que usted agarra y pone media copa de vino y le echa media copa de vinagre, nunca, jamás el vino va a endulzar el vinagre, nunca. El vinagre va a hacer amargo el vino. Así que no innove la adoración, no diga que va a hacer las cosas porque es una nueva forma de adorar. Como le pasó a Nadab y Abiú, que cayeron muertos porque se acercaron a Dios con un fuego que Dios no había pedido. Porque la adoración está debidamente definida de parte de Dios. Pero el hombre, queriendo hacer las cosas mejor, entonces mete un becerro de oro dentro de lo que Dios ya estableció, y lo que hace es amargar el vino. De hecho, los judíos tienen un dicho, que cada vez que hacen algo malo hay una onza del becerro en lo que hacen. Eso es un dicho de ellos. Cada vez que ofenden a Dios es porque hay una onza del becerro en lo que están haciendo. Porque los adoradores de imágenes son como los cocheros del infierno. Los adoradores de imágenes, las personas que adoran imágenes, sea en un templo, sea en una casa, sea alrededor de una persona que murió, son cocheros del infierno. No se monten en ese coche, bájese, porque si no, el vino que usted tiene, que Dios le está dando, se va a amargar. Y cuando el vino se amarga, entonces ahí sí estamos en problemas delante de Dios, porque pusimos en aspectos de la regulación de adorar a Dios a nuestra familia de primero. Pero si nuestra familia camina consecuentemente a lo que Dios dice, entonces sí, mi hermano, sí, mi hermana, lo que usted le ofrece a Dios tiene que cumplirlo en la familia. Vamos a orar, vamos a cerrar la clase de hoy y tenemos 40 minutos, 5 para orar al terminar y unos 30 minutos para hablar alrededor de este tema. Abren el micrófono, como lo hemos hecho siempre. Participan, no olvidando que otros tengan oportunidad de participar para que tengamos un rato. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, por lo que hemos aprendido. La otra semana, Señor, guía mi boca y mi espíritu para poder hablar del otro mandamiento que sigue, que es no tomar tu nombre en vano. Gracias por lo que nos has enseñado. Ayúdanos, Padre bueno, a ponerlo en práctica. Y ayúdanos, Padre Santo y Perfecto, a caminar en consecuencia de tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén.